Muy buenos días, feliz domingo 26 de julio. Bienvenidos a este día glorioso, este servicio glorioso de Yada Christian Ministries, donde exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien agradecidos con Él todos los días, no importa las situaciones que escuchemos, las noticias. Recuerde que Dios sigue siendo Dios y que su voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de sus hijos y sus hijas. Y todas las cosas que parecieran negativas en nuestra vida, no nos cansamos de repetirlo, Dios las obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Así que bienvenidos a este servicio. Nos preparamos para recibir la palabra del Señor, pidiéndole a Dios que sea su palabra, no la nuestra, no palabra de emoción, no palabra de hombre, sino palabra de Dios para su pueblo. Hemos estado orando por eso constantemente. Y recuerde, toda la gloria, toda la honra se la merece nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, qué lindo es el Señor. Así que una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por prestarnos, ¿verdad?, su tiempo, creyendo, como dice la palabra del Señor, que la palabra de Él no regresará atrás vacía, sino que hará conforme a como Dios la ha enviado. Así que creemos en este día que, de acuerdo a cómo sea tu expectativa de lo que tú vas a recibir, yo sé que eso es lo que vas a recibir de parte del Señor. Así que tenemos grandes expectativas con lo que Dios va a traer en esta mañana. Así que, como siempre decimos, que tengas siempre tu papel, tu lápiz, que siempre estés tomando nota de los versículos de la palabra, para que luego después puedas compartirlo también con tu familia, lo que nosotros estamos dando aquí. Así que también les pedimos que puedan compartir estos videos para que también sean de bendición a otras amistades, ¿verdad?, que nosotros no conocemos, pero que usted sí conoce, y es una manera también de nosotros evangelizar y de expandir el reino de los cielos. Así que en este día, una vez más, estamos contentos y bendecidos y agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hecho, por lo que hizo y por lo que continuará haciendo en nuestras vidas. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Si tienen alguna petición de oración, con mucho gusto nos las puedan dejar saber y vamos a estar orando también, intercediendo por eso. Amén, gloria Así a Dios. que ya estamos casi listos para comenzar el mensaje de este día. Vamos a orar primeramente para que el Señor tome control de todas las cosas, amén, y que lo más importante es que sea el Espíritu Santo que esté en medio nuestro, porque nada podemos hacer, amén, y nada queremos hacer si el Espíritu Santo no está en medio de nuestras vidas. Así que esto no solamente es un servicio que se está transmitiendo vía por Facebook, sino que es un servicio de gloria, donde creemos que la manifestación del Espíritu Santo se ha de manifestar y de hacer, y se ha de sentir a través de estas pantallas, amén, y que nuestro corazón esté listo para recibir lo que Dios tiene en este día. Así que únete conmigo, vamos a orar y presentarnos delante del Señor una vez más, para que el Señor tome control de principio a fin de todo lo que nosotros hagamos en este día. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu amor inmerecido, Padre. Gracias por este día en que nos permites levantarnos, estar en salud, en fuerza, Señor, creyendo, Padre, que tú tienes algo hermoso para cada uno de tus hijos en este día. Te presento, Padre, a cada familia, Señor, que va a estar conectándose en este momento, Padre, para recibir lo que tú tienes para con ellos y para con nosotros también, Señor. Te pido que esta palabra traiga la restauración, traiga la sanidad, traiga la paz, traiga, Señor, la esperanza para cada uno de los que estamos aquí en este día, Jehová amado. Trae la respuesta para aquel, Señor, que está pidiendo esa respuesta de tu parte, que hoy sea el día en que tú le hables, Señor, y que esa persona pueda tomar esa decisión importante que tiene que tomar. Si hay alguno entre nosotros que está enfermo, Señor, que reciba su sanidad, amén, en el nombre de Cristo, Señor. Padre, alguna preocupación, que tu paz, Señor, llene nuestros corazones, llene nuestras mentes en el nombre poderoso de Cristo. Padre, te pido que esta palabra trascienda, Señor, y que llegue a los lugares donde tú quieres que llegue, Señor, y que haga los cambios, pero sobre todo que traiga sanidad y que traiga salvación en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos en esta hora. Pedimos, Padre, por tu presencia. Pedimos, Espíritu Santo, que tú te hagas presente en medio nuestro, Señor. Que no seamos nosotros hablando, sino que seas tú hablando, Padre, a través de nosotros. Solamente somos vasos en tus manos, Señor, y solamente queremos hacer tu voluntad en este día, Padre. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos darte lo mejor, Jehová, porque tú diste lo mejor para cada uno de nosotros, Padre. Te pido,
pido, Padre eterno, que seas tú manifestándote en este día, Señor, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, que tú des esa revelación del amor del Padre para cada uno de nosotros, que Sí, sepamos Señor. que tú eres un Dios bueno, que todo lo bueno proviene de ti, Señor Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, Señor. Toma control de los aires, toma control, Padre, de todo pensamiento y llévalo cautivo a la voluntad tuya en esta mañana, Padre. Todo pensamiento que quiera traer perturbación, que quiera impedir que tu mensaje, que tu palabra, que tu consejo llegue a las vidas, Padre. Te pido que tomes control, Señor, de todo lo que pueda ser obstáculo para poder recibir lo que tú tienes para con nosotros en este día. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, Así porque es, mi Dios. podemos Gracias, respirar, Señor. podemos hacer tantas cosas, Señor, cuando hay Sí, muchos Padre que no Santo. pueden, Padre. Gracias, mi Pero Dios, tú nos has dado por el la vida, privilegio un día más de poder presentarnos delante de ti y hacer tu obra como tú nos has Aleluya. enviado. Presento a mi esposo, Señor, a tu nos nombre, mi presentamos, Dios. presento a mis hijos, Señor, y a cada uno de los que están aquí, Padre, Bendícelo, para la Señor, gloria y bendice tu honra de tu pueblo, nombre, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pues la Cristo. palabra que vamos a estar hablando esta mañana la he titulado La profecía cumplida. Vamos a ver sobre cómo las profecías en el pasado constantemente decimos que la Biblia en el Antiguo Testamento es simbolismo y tipología de Cristo en el Nuevo Testamento, y la profecía se cumple en Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema en el día de hoy. Gloria a Y Jesús. quiero que recuerde que igual que este bello paisaje que tenemos en el trasfondo, que de hecho me estoy mojando un poquito, traemos una toallita que me está cayendo agua, este bello paisaje, el agua de vida es la palabra de Dios y refresca nuestro alma todos los días. Así que le aconsejo, si no tiene como hábito la lectura de la palabra todos los días, aunque sea media hora, una hora, ni siquiera ese tiempo, quizás un capítulo pueda hacer, hágalo, porque de la misma manera que tenemos que nutrirnos físicamente, que tenemos que estudiar para alimentar nuestra mente, tenemos que estudiar y leer la palabra para nosotros alimentarnos espiritualmente, y la oración de igual manera no puede faltar en nuestra vida diariamente para presentarnos al Señor primera cosa en la mañana. Amén. Así que vamos a estar leyendo en el capítulo 22 del libro de Salmos. Le voy a dar un momentito para que lo busque. Este capítulo 22 de Salmos se conoce como el Salmo de la Cruz. ¿Y por qué se conoce como el Salmo de la Cruz? Porque describe gráficamente el proceso angustioso, ese proceso que pasó nuestro Señor en la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado, sus manos fueron holladas, la cargó, ¿verdad?, antes de llegar al Gólgota, y pasó tantas cosas por amor a ti y a mí. Dicen que la salvación es gratis, y es cierto que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque Jesucristo hizo sacrificio, pero sí tuvo un costo, y tuvo el costo de la sangre de nuestro Señor, y Él lo hizo por amor por ti y por mí, por todos. Él no murió por algunos, Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a leer Salmo 22. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles donde pareciera que Dios no está atento a nuestra situación, porque no contesta inmediatamente, no contesta en el momento que nosotros quisiéramos que Él contestara? Y clamamos de esta manera: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esta situación? De esa misma manera estaba Jesús en la cruz del Calvario, con ese dolor, con los clavos en sus manos, en sus pies, clamándole a Dios ¿por qué no pasaba esta copa como le había pedido en la oración, ¿no? Y así muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles. Muchos de nuestros abuelos pasaron por nuestras situaciones difíciles, nuestros antepasados, como dice la palabra, que nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. Yo tuve, gracias a Dios, dos abuelas bellas que confiaban en Dios,
y Dios las libró de muchas cosas y Dios estuvo con ellas y con sus familias y ambas dejaron un legado en este mundo a través de sus hijos, pero no solo de sus hijos, sino de su fe, más importante que nada. Y por eso nosotros, por sus oraciones, nosotros confiamos en Dios, porque hemos visto a través de nuestras familias cómo Dios nos ha librado de muchas cosas, ¿no? Mis familiares de parte de mi padre salieron de Cuba, de la dictadura de Fidel Castro, y mi abuela confiaba en Dios. Y yo sé que sus oraciones los ayudaron y Dios intervino Amén. para guiarlos y les abrieron las puertas necesarias para salir de esa dictadura y ahora tienen libertad y están siguiendo con el legado de nuestras abuelas. Y mi abuela por parte de madre, también una mujer que hasta sus últimos días confiaba en Dios y ponía todas sus peticiones, sus hijos, sus nietos delante del Señor. Y por eso muchos de nosotros estamos aquí en este día, no sabemos de cuáles cosas Dios nos ha librado. Amén. Porque nuestras abuelas, nuestros padres han orado por nosotros y nos han protegido a través de las oraciones delante de Dios y nos han puesto. Por eso, padre, madre, es sumamente importante que usted presente sus hijos delante de Dios todos los días, como el ejemplo que nos dejó Job, que él hacía sacrificios todos los días delante de Dios, no un día, no una vez a la semana. Dice la palabra que todos los días, por si acaso sus hijos habían pecado en contra de Dios, que Dios los librara. Y de la misma manera nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Amén. Tenemos libertad gracias al clamor de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos delante de Dios y gracias a su eterna misericordia. Y tenemos que recordar de dónde Dios te sacó y de qué cosas Dios te ha librado. Porque puede que hoy no te acuerdes, muchas veces el pueblo de Israel, lo vemos en la Biblia, Amén. Dios lo libró de Egipto, Dios hizo milagros, Dios separó el mar rojo. Sin embargo, poco tiempo después se olvidaban cuando las cosas estaban bien. Y qué bueno es poder acordarnos de las bondades del Eterno, Amén. Sin necesidad de que sucedan cosas negativas en nuestra vida. Yo no entiendo por qué muchas personas esperan a que las cosas negativas vengan a su vida para que entonces nos tornemos a Dios. Si no hay nada negativo en nuestra vida, es más razón para adorar a Dios y darle gracias y buscarlo Amén. Con agradecimiento, porque nos ha librado de tantas cosas. Nos ha librado de ignorancia, nos ha librado de drogas, nos ha librado de alcoholismo, de pobreza, de violencia, tantas cosas por las que tenemos que darle gracias a Dios. Y como dijimos al principio, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. Quiero que mantenga en su mente que los salmos se escribieron entre el siglo X y el siglo V antes de Cristo. Esa recopilación de salmos. O sea, eso quiere decir 500 a 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y el libro de Mateo, vamos a tomarlo como comparación, se escribió 60 años después de Cristo. Y eso quiere decir la diferencia, ahí está la diferencia entre 1000 a 500 años. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él recitó este salmo de la cruz. Él comenzó a recitarlo. Cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactini, estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a leer Mateo 27, versículos 46 al 47. Gloria a Jesús. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Amén. Y como habíamos dicho, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido que Dios no nos está escuchando, que nos sentimos desamparados muchas veces? Nosotros pudiéramos hacernos esa pregunta. La hemos hecho. Por lo menos en mi vida yo he hecho esa pregunta. Porque a veces en el medio de las circunstancias es cuando uno se siente, ¿verdad? Si uno tiene las emociones, lo que estábamos hablando de las emociones, podemos empezar a crear una perspectiva errónea de quién es Dios y pensamos que entonces Dios está lejos y que Dios nos ha abandonado, y ahí es donde es importante nosotros centrarnos en la verdad, no en la realidad,
sino en la verdad de Cristo para nosotros poder salir hacia adelante. Exacto, porque hay una realidad futura, hay una realidad presente, pero hay una realidad futura. Y como mencionamos ese versículo siempre que nos encanta, es que todo obra para bien para los hijos de Dios. O sea, que esto que parece negativo, no me puedo cansar de decirlo porque todo es temporero, tenemos que enfocarnos, mucha gente se desespera por el presente. No tomes una decisión permanente por una situación temporera. Todo esto es pasajero, todo va a pasar, los problemas, las situaciones. Dios tiene algo mejor para tu vida, porque eres tu Padre perfecto que te ama y tenemos que creerlo. Y nos podemos preguntar, igual que dice ese versículo, ¿por qué estás, Dios, tan lejos de mi salvación? Dice, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero para mí no hay reposo. Por las noches muchas veces nosotros nos quedamos con los ojos abiertos por las preocupaciones, porque somos humanos. Las emociones tratan de tomar lo mejor de nosotros, de guiarnos a nosotros, en lugar de guiarnos por la palabra de Dios, por la confianza en sus promesas. Y es en esos momentos de desesperación que, como Jesús hizo en la cruz, debemos recordar las promesas que hay en la Biblia para ti y para mí, porque es para todos nosotros que creemos en Dios. Amén, así es. Cristo estaba trayendo a memoria el Salmo 22 en su momento de angustia, porque más tarde en esos versículos, cuando los leemos, vemos que está el recordatorio de que Dios libra de las situaciones angustiosas a aquellos que confían en Él. Y de la misma manera libró a Jesús, porque nuevamente sabemos que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, y Él obtuvo la victoria. Hay varios cumplimientos proféticos en estos versículos y vamos a ver el primer cumplimiento profético. Vamos a comparar Salmos 22, capítulo 22, versículos 7 al 8. Amén, aleluya. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 27. Recuerden, eso es el Antiguo Testamento, 500 a 1000 años antes de Cristo. Y vamos a ver cómo se cumple esta palabra en Mateo 27, capítulo 39, versículo 9. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Eso es increíble, eso es motivo de gozo, de ver, no sé si usted se lo está disfrutando, se lo está saboreando, cómo en el Antiguo Testamento perfectamente se cumple lo que pasó en la cruz del Calvario. Amén. Dice en el versículo 27, 7 y 8, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Y luego en Mateo 27 dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y no se puede negar que esto es increíble. Se han hecho datos científicos, o sea, para poder saber de qué tiempo se escribieron los libros de los Salmos, con la manera en que ellos hacen las fechas, que pueden determinar las fechas en que las cosas estuvieron hechas. Y Mateo, de que fue 60 años después de Cristo, cómo describe eso mismo, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Qué dice Mateo 27, versículo 43? En Dios confía, que le libre ahora si Él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Amén, exactamente. Otra parte de ese versículo confirmado y cumplido en Mateo 27, versículo 43, que estaba ya escrito 500 a 1000 años antes en el Salmo 22, donde dice que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y amado hermano y hermana que tienen la misma fe que yo, que confiamos en Dios, que confiamos en Jesucristo, muchas personas se burlan y se van a burlar de nuestra fe, se van a burlar de tu fe y de mi fe, porque creemos en un Dios invisible. Y hay muchos ejemplos, sin embargo, de cosas que no se ven en este mundo. Los átomos, el viento, las bacterias, todas estas cosas son cosas que no se ven, sin embargo, existen. Y muchas veces nosotros en las escuelas aceptamos libros, ¿verdad? Literatura que fue escrita mucho tiempo antes
que la Biblia fue escrita, inclusive que el Nuevo Testamento fue escrito y se enseña como veracidad, como que tienen parte de validez histórica. Sin embargo, la Biblia, especialmente los evangelios que fueron escritos después de Cristo, no se acepta como literatura, como veracidad. Hay un libro muy bueno que yo leí que se llama The Case for Christ, que habla sobre cómo tomamos la Biblia y lo podemos observar si lo evaluamos como lo observaría una corte, un juicio con evidencia, cómo se comprueba la veracidad de la Biblia. Es difícil que la Biblia se haya escrito y que no fuera veraz, ¿verdad? Nosotros sabemos que es veraz, pero aquellas personas que son escépticas no entienden, no se han dado cuenta que la Biblia fue escrita mientras muchos de los testigos todavía vivían. Y tú no puedes escribir algo en un tiempo y propagarlo como se ha propagado la palabra de Dios si no fuera verdad, sin que las personas que fueron testigos oculares dijeran, eso no es cierto, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque se consideraría también como blasfemia dentro de la cultura judía, hubieran sido apedreados, hubieran sido matados, ¿no? A la iglesia se la perseguía por otra razón, porque creían a Jesucristo, porque muchos no creían en el Mesías, pero sin embargo la palabra del Señor fue difundida a través de todo el mundo, nuevamente por algo que parecía negativo, que fue la persecución. Y Dios utilizó eso para que los discípulos se esparcieran y expandieran el Evangelio. De la misma manera, los apóstoles, muchos de ellos estuvieron en la cárcel, muchos de los libros del apóstol Pablo fueron escritos desde la cárcel también. Una situación negativa, pero sin embargo, si no fuera por eso, no tuviéramos los evangelios en el día de hoy, muchas de las cartas del apóstol Pablo. Así que nuevamente... y lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Lo de la palabra, como dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Y si vemos que el libro de la Biblia es el libro que más traducciones tiene, Amén. Así que la palabra del Señor siempre va a permanecer. Amén. Siempre va a permanecer. El que lo quiera creer o no lo quiera creer, ¿verdad? Va a tener esa situación con el Señor. Amén. Pero de que es la palabra del Señor y es la que es confiable completamente. Qué pena que algunos no lo hayan entendido así, y muchas personas hasta la han leído como si fuera simplemente un libro, y no, la palabra del Señor no se puede leer de esa manera. Se necesita la intervención del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra del Señor. Amén. Por eso es que porque la palabra fue escrita para nosotros, para los cristianos. Amén. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender lo que el Señor está diciendo en su palabra. Amén. Y por eso algunos no la leen como si fuera un libro, pero simplemente la van a leer como algo de historia. Pero no, es algo que comenzó en el Antiguo Testamento, se manifestó en el Nuevo Testamento y todavía se está esperando el último cumplimiento. Así es. La palabra de Dios es algo increíble, la debemos leer así mismo como dice la pastora Ivonne, entendiendo que es una palabra profética llena de promesas. Es una palabra que no se puede leer, un libro que no se puede leer como otros libros que son simplemente históricos o de información. Esta palabra es viva, eficaz, penetra hasta los tuétanos, dice la palabra del Señor, trae cambio, trae restauración, trae promesas, bendiciones. Amén. Es el único libro que transforma, y por alguna razón es el libro más vendido en el mundo, ¿no? Porque trae promesas para cada una de nuestras vidas. Y es algo sobrenatural. El segundo cumplimiento profético en este pasaje, vamos a leer Salmos 22, capítulo 16. Gloria a Cristo. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Amén. Y Mateo 27, versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. O sea que acabamos de leer en Salmos 22, que dice, me horadaron las manos y los pies, ¿no? Y eso es lo mismo que la crucifixión, que está confirmado, ¿verdad? A través de los evangelios. Estamos leyendo ahora como ejemplo Mateo 27, versículo 35. Y el tercer cumplimiento profético en Salmos capítulo 22, versículo 18. Salmos capítulo 22, versículo 18. Reparte mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes.
Ok, nuevamente, 500 a 1000 años antes, y luego en Mateo, capítulo 27, versículo 35. Y habiendo crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Amén, gloria a Dios. Así que vemos cómo la palabra profética se cumple. Solo tomamos unos pocos ejemplos de cómo se cumplió la palabra profética en el libro de los Salmos, y podemos ver nuevamente todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Podemos hacer muchos estudios diferentes de cómo se cumplen en Jesucristo, en la crucifixión. Esto es solo un aperitivo, ¿verdad? Un pequeño pedazo de cómo se cumple el Antiguo Testamento en Jesucristo en el Nuevo Testamento. No, y es tan importante eso, porque hemos escuchado muchas personas que han invalidado ya el Antiguo Testamento y no le dan la misma importancia que el Nuevo Testamento, porque piensan que ya estamos en el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, y es como que algunas personas, ¿verdad? No estoy diciendo todos, como que anulan lo que ya pasó en el Antiguo Testamento. Y no, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Amén. Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Jesús vino a ser una parte importantísima en el Nuevo Testamento, y ahora le corresponde al Espíritu Santo a continuar lo que Jesús empezó aquí en la tierra. Pero Dios, el Padre, sigue siendo el mismo. Así que nosotros no podemos negar la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No lo podemos desligar, van juntos. Sé que tan importante es el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento, como tú estás explicando, para poder entender ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que ir a la historia y tenemos que ver cuáles fueron los inicios y cómo la palabra se cumple, trayendo a nosotros esperanza de que Cristo, lo que ha prometido, el Padre, lo que ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Y lo importante que es conocerlo, no solo porque sí, está en conjunto la palabra de Dios, pero también cuando nosotros hablamos con personas que quizás no creen en Jesucristo. Amén. Vamos a poner como ejemplo, si tú hablas con una persona que es judía, que cree que el Mesías viene, pero no cree en Jesucristo. Si no lees el Antiguo Testamento, si no se lo presentas, si no lo conoces, nuevamente como estamos haciendo aquí, para validar que lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo vas a probar cómo vas a tener esa conversación para presentarle el Evangelio? Si no puedes usar el Antiguo Testamento, que es en lo que ellos se basan. Por eso es importante conocerlo, porque a través de esa profecía que se cumple en el Nuevo Testamento se puede crear esa conexión y presentárselo a las almas, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es que algunos de los evangelios comienza con la genealogía. Eso es muy importante. Es bien importante, comienza presentando a Jesús desde la genealogía para que puedan realmente entender que este es el Cristo, el que dijo que iba a venir. Amén. Vino y estuvo entre nosotros y que ha de venir. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Y de esa misma manera que se cumplió esta palabra profética en Jesucristo, también te tengo buenas noticias. Se van a cumplir las promesas de Dios que están escritas en la Biblia. Amén. Para tu vida y para mi vida. Amén. ¿Y cuáles promesas son esas? La primera promesa es la vida eterna. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y eso lo dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y es muy importante subrayar esa parte, y me siguen. Y me siguen. O sea que obedecen sus mandamientos, dice otro versículo también. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Es importante que llevemos el conocimiento de la palabra de Dios a la práctica. Por eso subrayo eso. Dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. No es lo mismo conocerlo y no seguirlo que conocerlo y seguirlo. Dice la palabra en Lucas, capítulo 6, versículos 47 al 49. Y todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien
construida, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Nuevamente, y basado en este versículo, quiero enfatizar nuevamente lo importante que es seguir a Jesús. Como dice este versículo que acabamos de leer en el versículo 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Jesús en la Biblia. No es simple, no es solamente de aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador y no hacer nada, no poner su palabra por obra. No, muchas personas piensan eso, que pueden hacer la oración de fe como si fuera una oración que no conlleva compromiso, que no es un pacto. Como fuera algo mágico. Como si fuera algo mágico. Hice esta oración, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada. Aquí me dice la palabra en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo Testamento, está para la iglesia. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Hay que poner la palabra del Señor en práctica. ¿Por qué? Porque entonces la oración de la confesión de fe fue inválida, no fue cierta. Porque cuando tú dices, Señor Jesús, yo te acepto como Señor de mi vida, cuando tú estás diciendo que Jesús es tu Señor, quiere decir que Él es el que te gobierna, es el dueño. que su palabra es el que te gobierna y guía tus pasos. Si tú dices que tú eres mi Señor, pero yo no voy a hacer lo que tú me dices, entonces eso es falso, totalmente. Hay un fundamento incorrecto. Jesús entonces no es tu Señor si no estás dispuesto a obedecer su palabra. Sí, muchas de las cosas como mencionaste ahorita en el primero que dijiste, en el Juan 10, 27 al 28, con relación a lo de las promesas. Claro que el Señor ha dado muchas promesas a nosotros, pero hay algo que nosotros también tenemos que hacer. Hay muchas, creo yo que la mayoría de las promesas son condicionadas, que se espera que nosotros hagamos algo. También que a veces la gente piensa que simplemente, como tú dices, de hacer la confesión de fe, soy cristiano, pues todas las promesas me llegaron y me caen del cielo. Y no es así. Hay algo de nuestra parte que nosotros tenemos que hacer, y entre eso está la obediencia, y la obediencia entra en poder hacer lo que el Señor nos manda a nosotros hacer. Y recibir todas esas promesas. Para poder recibirlas. Hay algunas que son condicionadas. ¿Verdad? Son promesas condicionales, hay otras promesas que no tienen condición. Pero hay muchas que sí son condicionadas de acuerdo a nuestra conducta. Y nuevamente es la ley de la siembra y la cosecha. Es imposible, y Dios sería, nos gusta mucho pensar en los atributos de Dios que nos gustan, la misericordia, pero quizás no nos gusta mucho cuando entra la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo, y quizás no nos gusta cuando entra la disciplina de Dios, porque dice la palabra que el Padre que ama a sus hijos lo disciplina. Amén. Muchas veces quizás no queremos pensar en esas cualidades de Dios, que Dios es un Dios justo, pero tenemos que pensar en todas las cualidades de Dios. Y dice el versículo 49 para enfatizar en eso, pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente, o sea la tormenta, dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Y el torrente, las tormentas son simbolismo de los problemas en nuestra vida, las situaciones. Si nosotros no lo hacemos con fundamento, si no tomamos acción en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo con nuestros hijos, de acuerdo a la palabra de Dios, viene el torrente y fácilmente nos desplomamos. Pero y gloria a Dios. Escucharon, ¿verdad? Se escucharon, pero uno sí fue el que accionó. Amén. El que sí puso los cimientos. Amén, así es. No solamente, como decía Job, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que no solamente es oír, sino tener esa convicción y actuar en la palabra. Pero gloria a Dios, nos queremos nuevamente enfatizar en la vida eterna cuando aceptamos al Señor, cuando lo seguimos. Es la primera promesa que la Biblia nos da. Es la vida eterna. Así que la segunda promesa que también se va a cumplir en nuestras vidas cuando aceptamos al Señor y le obedecemos es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículos 13 al 14. Gloria a Jesús. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos
es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque nosotros somos solo un vaso de barro. Amén. Sin el Gloria a Espíritu Jesús. Santo que nos llene y nos dirija y que nosotros busquemos la dirección de Él para todo, no podemos ser eficientes en el reino de Dios. Tenemos que ser siempre personas, siervos de Dios que buscamos primeramente del Espíritu Santo. Cuando usted lee en el libro de los Corintios, los obispos de la iglesia, las cualidades, tienen que ser dice 7 varones, ¿verdad? En uno de los versículos, 7 varones, busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo. No puede ser cualquier persona que tenga simplemente un talento. Así es. Todos tenemos talentos, en el mundo hay talentos, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros tenemos que servirle a Dios, es importante que antes de servirlo seamos honestos y digamos, estoy lleno del Espíritu Santo, Dios me está llamando para hacer tal cosa. Amén. Lo quiero hacer, es mi deseo servirle a Dios, es mi deseo buscar de Dios o no. Es mejor decir que no, ¿verdad? Y no servir, que servir sin la eficiencia del Espíritu Santo, sin la llenura de Dios, sin el respaldo de Dios. Pero es nuestro deber buscar esa promesa del Espíritu Santo, buscar de Dios todos los días, porque Él es el que nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, a tomar los pasos que Dios quiere que tomemos. De otra manera, sería simplemente nuestra carne, nuestra lógica, nuestra propia inteligencia, que no se compara en nada a la sabiduría y el poder de Dios y el Espíritu Santo. Sí, porque y es importante aclarar, ¿verdad? Que no es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo a que tú no te sientas capaz de hacer algo. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo y Él es el que te va a guiar y te va a instruir a lo que tú tienes que hacer. Eso es una verdad, a que yo no tenga ninguna relación y empiece a hacer algo que va a ser entonces piedra de tropiezo para mí misma, porque es el Espíritu Santo quien nos capacita a nosotros, pero sí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para cualquier labor, cualquier servicio que nosotros queramos ejercer, porque es Él el que nos guía y es el que nos lleva a toda verdad, nos capacita, es el Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que suceden, ¿verdad?, dentro del ámbito cristiano, dentro de los ministerios, y es por nuestra humanidad, porque no nos podemos equivocar, ¿no? Pero hay muchas iglesias que quieren suplir muchas necesidades y muchas veces quieren establecer muchos diversos ministerios, y no es que no sean las cosas buenas. Constantemente yo he tenido conversaciones con la pastora Ivonne porque quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo también, pero podemos hacer una lista de 1000 cosas que son muy buenas. Alimentar a los pobres, proclamar el evangelio, tener ministerio de matrimonio, de jóvenes, de hombres, de mujeres, son cosas que no son necesariamente malas, pero si no es lo que Dios quiere para nuestro ministerio, no lo podemos hacer. O sea que todas estas necesidades que son buenas, que las podríamos hacer, misioneros, ¿verdad? Muchas cosas, tiene que ser lo que Dios ha llamado para que nosotros hagamos en nuestro ministerio. Así que necesitamos la guianza del Espíritu Santo para todo, y lo podemos llevar a nuestro hogar, donde Dios quiere que tú vivas, donde Dios quiere que tú trabajes, con quién tú quieres que Dios que te cases. Así que toda nuestra vida debe ser dirigido por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. Así que por eso es importante también, nuevamente, orar todos los días y presentarnos delante del Señor. Yo constantemente le oro que guíe mis pasos, que me abra las puertas que me convienen, que me cierre las que no me convienen, que su voluntad, ¿verdad?, como Jesús oró, que fue nuestro ejemplo, sea hecha en mi vida, no la mía, no mis deseos. Él ya los conoce, pero que sea su voluntad hecha en mi vida. Sí, amén, porque lo que Dios llamó para una iglesia, aunque todos tenemos el mismo propósito, ¿verdad? Pero Dios enseña la visión a cada ministerio, lo que Dios quiere que haga. Por eso me viene otra vez a la mente el pensamiento que el Señor puso en mi corazón, de que si no nació del corazón de Dios, es un peligro iniciarlo. Por eso tenemos que tener cuidado de iniciar cosas que Dios no está en el asunto. Amén. Y crear necesidades supuestamente que realmente no son necesidades, sino que son
lo que tú siempre has dicho, lo de Hay una walking, diferencia mantener a la entre el gente deseo ocupada. y la necesidad. Sí. Sí, hay muchas cosas en las iglesias que realmente no son necesidades. Y eso lo que causa son divisiones dentro de la misma iglesia. Amén, así es. Así que la dirección del Espíritu Santo. Es El Espíritu necesaria. Santo es Sin una él promesa no podemos hacer tanto nada. para ti y para Amén. mí, y lo tenemos que buscar en oración. Amén. Así que Aleluya. tenemos dos promesas hermosas, la vida eterna primeramente y el Espíritu Santo que nos va a ayudar a caminar Amén. en esta tierra, que es el Consolador. Amén, dice el Espíritu Santo de la promesa que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención. Amén. Recuerda esa palabra, la redención de la posesión adquirida de Amén. Dios. ¿Y quiénes son esa posesión adquirida por Dios? Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Cristo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si usted puede gozar conmigo con esa palabra, porque dice la palabra del Señor que tú y yo somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio. O sea que nosotros presentamos nuestra vida, es una ofrenda al Señor que nosotros le presentamos todos los días. Una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Así que somos escogidos para ser injertados dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para recibir la bendición de la vida eterna, estar siempre delante de su presencia. Dice la palabra que eso va a ser bello, ¿no? Calles de oro, mar de cristal. Dios mismo va a ser nuestra luz. No va a haber lloro, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad en el paraíso. Así que tenemos una promesa tremenda de parte del Señor. Amén. Tenemos la vida eterna, el Espíritu Santo. Y otra promesa que Dios nos promete es aquí en la tierra poder. Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Gloria a Jesús. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. No solo es palabras. Y esto nosotros tenemos que buscarlo constantemente en ayuno y oración. Nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, en las vidas de las personas que nos rodean. Hemos visto milagros, personas sanadas de cáncer, personas que sanan de coma. Dios me sanó del asma por un tiempo de 8 años, y para toda sinceridad, luego volvió por alguna razón que solo Dios conoce. Constantemente le estoy presentándole eso al Señor. Pero ¿sabe qué? Eso no va a prevenir la situación física de que yo le sirva al Señor. Con mi último respiro le serviré al Señor. Y muchas veces nosotros creemos que la vida del cristiano va a estar libre de problemas. Amén. Y eso no va a ser así. Cuando usted lee la palabra, los siervos de Dios, la mayoría sufrió muertes horrendas, ¿no? Difíciles, pero hasta el final los apóstoles sirvieron al Señor. Así que nosotros no podemos cuestionar la soberanía de Dios. Pero hemos visto milagros, hemos orado por personas donde se le diagnosticó con rayos X de que un niño, recuerdo una dama, ¿verdad?, de una de las iglesias que asistimos, que venía totalmente deformado. Y oramos por esa persona y tuvo una hija preciosa. Gloria sea a Dios. Vientres cerrados que eran estériles. Vientres cerrados que eran estériles, que han sido abiertos para tener hijos. Son cosas que hemos visto de primera mano. Personas que han sanado de cáncer. Amén. Así que son experiencias que no se pueden negar, no se pueden debatir, y no las cuestionamos. Sabemos que Dios es soberano. Hay unas cosas que cuando oramos, Dios cumple en su tiempo. Muchas veces puede que Él diga que no, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos fe de que la voluntad de Dios nuevamente es buena para cada uno de sus hijos, y nosotros lanzamos la palabra de vida, lanzamos la palabra de sanidad, y lo ponemos todo en la mano del Señor, y hemos visto muchas veces donde el Señor ha obrado un milagro. Amén. Aleluya. Vamos a ver qué dice Marcos en el capítulo 16, versículos 17 a 20. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aun beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Amén. Y hemos visto eso pasar muchas veces. Amén. Y sabes que
Muchas veces yo siento como que es posible que hayamos comido algo que nos hubiera envenenado y gracias a Dios no ha pasado nada. Y tenemos la protección de Dios en todo momento. Y todas estas señales son promesas no solo para los ministros de Dios, no hay excepción. Para todos. De posición en el reino de Dios, es para todo aquel Amén. que ha creído en el Señor Jesucristo. Tú tienes el poder para Amén. sanar enfermos. ¿Tú lo sabías? Tienes el poder para declarar sanidad, para Amén. declarar vida, Gloria para a Jesús. sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Solo tienes que creerlo, pero claro está, tienes que llevar una vida en santidad, tener una relación con Amén. Dios. Amén. No puedes decir como dice un pasaje en la Biblia, donde habían unas personas que estaban tratando de echar fuera un demonio en el nombre del Dios, del Jesús que predicaba Pablo, o del nombre de Jesús que predicaban los otros apóstoles. No, tú tienes que tener esa relación con Dios. No es por la fe mía, por de la pastora Ivonne. Tú tienes que tener tu propia fe, desarrollarla en el nombre de Jesús y tener tu propia relación con Dios. No esperes a que los pastores, los ministros, los ancianos te traigan palabra de Dios. Busca también tu propia revelación de parte de Dios para tu vida todos los días. Amén. En el nombre de Jesús nos gozamos porque Dios nos da también este poder. Amén. Otra cosa que Dios nos promete en su palabra es provisión. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Eso es así. ¿No vales tú mucho más que los pajaritos del campo? Lo dice el Señor. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Un Amén. versículo en la Biblia dice que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Amén. Estas son unas palabras que que lo cubren todo. Todo lo que Dios sabe que tú necesitas, Dios te va a proveer. Ahora quiero hacer hincapié y poner paréntesis entre esa palabra, lo que tú necesitas. Amén. Muchas veces Dios no te va a dar lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si lo que tú quieres te va a separar de Dios, Así es. Dios no te lo va a dar, especialmente con sus hijos y sus hijas, ¿no? Amén. Hay muchas cosas como un trabajo, dinero inclusive. Dijo el mismo Señor Jesucristo, tendréis a los pobres siempre entre vosotros. Y yo sé que una de las razones es porque si el dinero va a separar a una persona de Dios, Dios no te lo va a dar, porque Dios prefiere tener tu alma, tener tu corazón, que a que tú tengas dinero. Y si Él sabe en el gran esquema de las cosas, porque Él ve más allá de lo que tú y yo vemos, que eso que tú estás pidiendo te va a separar de Él, créeme que Él no te lo va a dar. Pero por eso tenemos que tener esa madurez, ese entendimiento de que tenemos que darle gracias a Dios, nos dé o no nos dé las cosas, porque Él sabe más que nosotros. Y nosotros tenemos que buscar a Dios, que podamos estar gozosos, tengamos o no tengamos las cosas. Reconocer que Él siempre es Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es el Yadai, el Todopoderoso. Él lo es todo para nosotros. Amén, aleluya. Así que vamos a darle gloria a Dios por todo y no preocuparte, porque Él te va a dar lo que tú necesitas. Siempre, eso no va a fallar. Otra cosa que Él nos da es descanso, otra promesa en la Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así que dice dos cosas: cansados por las cosas de la vida, el trabajo, las situaciones familiares. Puedes sentirte cansado por muchas cosas. Ven a Jesús. Amén. Cargado, ¿por qué? Cargado porque muchas cosas nos atribulan. Hay muchas cosas que nos quieren sacar de la comunión de Dios. Hay muchos dardos que el enemigo nos lanza para tratar de apesadumbrar tu vida, de que tú te sientas pesado, que te sientas decaído, que te sientas que no eres victorioso. Hay muchas cosas que el enemigo quiere susurrar a tu oído, que tienes que estar pendiente de eso. Ten mucho cuidado, porque de la misma manera que creemos que hay un Dios, también hay un enemigo que quiere separarte de Dios. Así que lo que tenemos que hacer tú y yo cuando nos sentamos cargados y cansados es venir a Dios, y Él nos va a dar descanso. Gloria a Dios. Tremenda promesa, ¿verdad? Porque en este tiempo, en esta vida como vivimos,
con tantas preocupaciones, con los ajetreos, la escuela, los niños y todo, llega un punto en que uno tiene que buscar ese descanso. Así es. Y qué bueno que nosotros podemos ir a la presencia del Señor y Él sabe cómo está nuestro corazón, y nosotros entregar esa preocupación y dejar esa carga, ponérsela a Él, ¿verdad? Porque ligero, como dice su palabra, es su carga, amén. Que nosotros podamos confiar en esa palabra en este día domingo, que si estás cansado, estás preocupado, estás angustiado, que sepas que el Señor es el que te carga en sus manos. Amén. Dios es bueno. Y nuevamente, nosotros tenemos que buscar en esta vida, lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando primeramente la presencia de Dios. Es lo más importante. Y Él nos va a dar la sabiduría de cómo nosotros vamos a actuar para nosotros obrar de una manera correcta con nuestra propia vida primero, porque nosotros no podemos cuidar a quienes nos rodean si no nos podemos cuidar nosotros mismos primero, tener nuestra relación con Dios para nosotros entonces poder bendecir a los que están en nuestra casa, que nos dé sabiduría para obrar con amor, con inteligencia, con la sabiduría de Dios, con aquellos que nos rodean, poder demostrar el amor de Cristo y seguir expandiéndolo de nuestro hogar hacia afuera. Necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. No es por nuestra inteligencia, no es porque tengamos títulos universitarios. Nada de eso vale si no fuera por Dios. Y nada valdría si no tuviéramos con quién compartirlo. Así que dale gracias a Dios por tu familia, por tu esposa, por tu esposa, por tus hijos. Aunque no importa los problemas que te traigan, las preocupaciones que te traigan, ¿sabes qué? Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Son herencia de Dios. La esposa es corona del hombre. Así que vamos a darle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Vamos a no enfocarnos en las cosas materiales, porque Dios nos va a suplir. Mucha gente pasa por toda esta vida trabajando mucho, poniendo overtime, todo para acaparar dinero. Y sabes que hay que tener un balance en esta vida. Alimenta siempre, no te olvides lo que yo siempre he dicho. Hay un dicho griego que dice mente sana en cuerpo sano. Y me gusta ese dicho, pero yo lo he modificado y digo mente sana porque es importante alimentar la mente. En cuerpo sano es importante ejercitarse, alimentar el cuerpo y cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Pero sabes que con un espíritu sano también tenemos que sacar el tiempo para alimentar nuestro espíritu a través de la búsqueda del Señor. Así que no te preocupes por nada. En conclusión, mi amado hermano, hermana, Dios no miente. Lo único que Dios no puede hacer es mentir. Su palabra es verdadera, es fiel. Y si Él ha prometido algo en la Biblia, como hemos visto estas promesas, al igual que el cumplimiento profético del Mesías, que se cumplió en Jesucristo, estas promesas para ti, para mí, para su pueblo, son fieles y verdaderas. Amén. En Mateo capítulo 6, versículo 26, dice la palabra del Señor: Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino y su justicia. Amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día sus propios problemas. Así que no te preocupes del mañana, haz lo que tienes que hacer hoy. Nuevamente, es como esta vida es como una estructura. Primeramente, tu relación tuya con Dios es el primer ladrillo. Tu relación con tu esposa y tus hijos, el segundo ladrillo. Tu relación con tus amistades, tercer ladrillo, con la iglesia. ¿No? Vamos a estructurar nuestra vida de una manera organizada, buscando siempre a Dios, siempre primero como nuestro fundamento. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Amén. Te quiero recordar que nos busques en Yadá CM. Si has perdido algunos de los mensajes de las enseñanzas, estamos en YouTube bajo Yadá CM, en Facebook Live, también en nuestra página de internet yadacm.org. Y te quiero recordar que cualquier petición que tú tengas, que quieras que le presentemos a nuestro Señor en oración, envíala por correo electrónico
y vamos a orar por ti, vamos a orar por esa necesidad sabiendo que Dios va a obrar. Así que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado con esa palabra? Las promesas del Señor se cumplen, son un sí y un amén para nuestras vidas. Eso es señal de gozo, de regocijarnos, amén, de saber que hay esa palabra, de que Dios la va a cumplir en mi vida. Eso debe de quitar toda preocupación, amén, toda ansiedad, toda tristeza, sabiendo que todos los pensamientos de Dios son buenos para nosotros, lo dice la palabra, son de bienestar para cada uno de sus hijos. Pero como decía también mi esposo, ¿verdad? El pastor, que tenemos algo que nosotros tenemos que hacer, y también una de las cosas que tenemos que hacer es creer en esa palabra y no permitir que el enemigo venga a robar la palabra de esperanza, la palabra de fe en tu vida. Amén. No dejes que las preocupaciones, no dejes que las situaciones de cada día en lo que estamos viviendo roben esa palabra, sino que esa palabra eche raíz y que siga creciendo y creciendo en nuestra vida, porque así nuestra fe es que va a seguir creciendo, especialmente en este tiempo. Necesitamos que nuestra fe siga manifestándose por todas las cosas que estamos viendo. Es bien fácil nosotros menguar, pero no, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, creyendo que el Señor está de nuestro lado, creyendo que lo que ha prometido Él lo va a cumplir, y que prontamente nosotros vamos a estar en ese lugar eterno con Él. Amén. Qué lindo es el Señor. Así que me ha llegado una petición. Vamos a estar orando por Luz Martínez Peña. Vamos a estar orando por sanidad. Y también quería dejarles saber que este viernes 31 de julio vamos a tener nuestra vigilia. Vamos a tener nuestro tiempo de oración normal de 7:30 a 8:30, y ya a las 9 vamos a iniciar nuestra vigilia, media vigilia. Vamos a estar más o menos como hasta las 12, hasta que el Señor nos indique. Pero si queremos que ustedes también participen de esa vigilia, yo voy a estar poniendo más información en nuestra página para que estén pendientes de cómo entrar, porque me gustaría que ustedes también participaran. Amén. No solamente que nosotros estemos orando, sino que también ustedes también participen. Así que esperamos que el viernes también nos puedan acompañar a esa vigilia. Amén. El miércoles vamos a tener nuestro servicio, nuestro estudio bíblico. No se lo pierda, también a las 7:30. Tenemos un invitado especial. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estamos contentos. ¿Okay? No permita que la tristeza, no permita que el dolor empañe este día hermoso que Dios te ha dado. Piensa en las cosas positivas, en las cosas del Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Así que vamos a orar por Luz Martínez y por todo aquel que esté enfermo en este día. Seguimos creyendo en su promesa de sanidad. Así es, Dios es bueno. En Dios su es bueno promesa siempre, que dice que su brazo no se ha cortado. Amén. Él sigue su siendo poder, el mismo Él sigue ayer, hoy y siendo siempre. poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Padre, damos gracias en este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta hermosa mañana, donde tú nos recuerdas tus promesas, Señor, que son un sí y un amén. Padre, gracias porque tú traes esa paz en nuestras vidas, en que nosotros podemos confiar plenamente en ti, Padre, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora yo te pido por cada uno de los que escucharon esta palabra, que pueda ser rema en su corazón, en su espíritu, y que ellos puedan caminar en ella, Jehová, y que puedan seguir poniendo el fundamento en sus vidas, que eres tú, Padre. Espíritu de Dios, en esta hora te quiero presentar a los enfermos, Padre. Yo te presento, Señor, a Luz Martínez Peña allá en Puerto Rico, Señor. Yo te pido por su salud, Señor. Tú conoces lo que ella está atravesando en esta hora. Pon tu mano de poder, Padre. Desata, Señor, ese poder, esa virtud sobre la vida de Luz, Padre, y que ella pueda reconocer y darte a ti la gloria y la honra por su sanidad, por su milagro. De la misma manera, Jehová, te presento, Señor, a cada una de las que han llegado las peticiones de sanidad, Padre. Amén. Las personas que han estado enfermas, Señor, pon tu Sánalos, bálsamo, Padre, Señor. Padre, tú llevaste todas nuestras dolencias, Señor, a la cruz del Calvario, Padre. Y yo te pido, Dios, en este momento, Padre amado, que seas tú tocando cada cuerpo,
que está dolido, Padre, toda fiebre, todo malestar, Señor, todo flu, todo lo que esté, esto mismo del coronavirus, Señor, yo te Amén. pido, Padre, Así es, que Señor. seas tú poniendo tu mano de poder sobre cada una de las personas que están pasando por momentos de enfermedad. Tráele a memoria, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, que tú llevaste todas nuestras enfermedades, Así Señor. es, mi Dios. No hubo una que tú no vencieras, Señor, en esa cruz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo desatamos, Padre, tu palabra de sanidad, Señor. Enviamos palabra de vida, Señor, en ese hospital. Enviamos la palabra de vida aún en esos cuartos, en esos hogares. Amén. Donde hay personas que se están poniendo en cuarentena, Padre. Aleluya. Yo te pido, Dios, que seas tú sanando y que estas personas, lo más importante, que tengan un encuentro contigo, Jehová, que puedan recibirte a ti como su único y exclusivo Salvador, y que reconozcan que solamente tú eres la respuesta a su vida, Padre. Espíritu de Dios, te damos gracias por este día. Gracias por esos milagros, Señor. Gracias por esos testimonios de poder, Padre. Gracias porque tú nos dejaste el poder de resurrección. Cuando tú moriste y resucitaste, tú se los entregaste a nosotros, la iglesia. Y por eso, Padre, podemos orar con toda confianza, Jehová amado, Gloria de que tú Dios, harás aleluya, conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía, Padre, pero tú obrarás en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos a todas estas personas, Padre, que ellos reciban su sanidad en este día para la gloria y honra de tu bendito nombre. Gracias, Señor. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Les recordamos una vez más, el viernes 31 vamos a tener esta vigilia poderosa. Y está basado en que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Así que de ese va a ser el tema que vamos a estar tocando y orando e intercediendo. Ya prontamente vamos a continuar con esta clase de intercesión, así que manténganse informados en nuestra página de internet www.yadatcm.org para que puedan tener más información sobre el ministerio de Yadat. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros. Siga creyendo que el Señor está contigo. Amén. Y que Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Amén. Así que los amamos. Bendecido el día de domingo y que pasen una semana en el amor del Señor. Amén. Así es, que Dios les bendiga mucho. Cuídense muchos. Cuiden sus entradas por ahí cuando vayan. Se cuidan.